Dios le bendiga, queridos y amados hermanos. Que la gracia de Dios fluya libremente a favor de ustedes y que el Señor siga derramando bendiciones sobre todos y cada uno de ustedes. Vamos a estar predicando bajo el tema Dios liberta hablando verdad. Hemos tomado el capítulo y el versículo base en Juan 16, 13 al 15. Hablando Jesús dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os hará saber. Dios liberta hablando verdad. La razón por la cual el hombre cayó en el huerto del Edén fue por haber creído en una mentira. Esa mentira lo hizo esclavo y esa mentira lo llevó a que viva una vida separado de Dios. Tuvo una muerte espiritual. Entonces, como el hombre cayó por causa de una mentira y fue esclavo por causa de esa mentira, entonces Dios lo liberta por medio de la verdad. Dios cada vez que habla, habla verdad. Dios por naturaleza habla verdad. Jesús está describiendo en este capítulo la función del Espíritu Santo y es guiarnos a toda la verdad. El Espíritu Santo, una de sus principales obras es guiarnos a la verdad. Es glorificar a Jesucristo. Es la obra cumbre del Espíritu Santo, guiarnos a la verdad y glorificar a Jesucristo, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando Él nos guía a la verdad, nos guía para formar la imagen de Cristo, para que la imagen de Cristo sea formada en todos nosotros. ¿Por qué? Porque cuando Dios creó al hombre, lo creó a imagen y semejanza de Él. Y por causa de la mentira, el hombre fue perdiendo esa imagen. El hombre va perdiendo esa imagen. Por eso el hombre cada día más manifiesta una naturaleza pecaminosa. Y es por causa de haber creído en la mentira. Ahora bien, es inversamente proporcional. Si la mentira corrompe la imagen, si borra la imagen, entonces la verdad de Dios forma la imagen de Cristo en el hombre. La Biblia enseña que el hombre comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, que era el árbol que Dios le había prohibido comer. La Biblia no especifica la razón por la cual Dios le prohibió comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y para la gran mayoría de teólogos establecen de que esta prohibición viene dada como un mandamiento que tenía que obedecer el hombre. El hombre tenía que obedecer a lo que Dios le había dicho. Es decir, lo que Dios le dijo: el día que comieres ciertamente morirá, es una verdad, porque Dios cada vez que habla es verdad. Entonces, cuando el hombre transgrede el mandamiento que es verdadero, entonces comienza a andar en la falsedad, en la mentira. Ahora bien, el hombre comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y el hombre es capaz de hacer el bien desde una naturaleza corrupta, desde una naturaleza caída. ¿Por qué? Porque todavía en el hombre queda el eco reflejo de la imagen de Dios en él. Y como eco reflejo de la imagen de Dios en él, él todavía es capaz de hacer el bien. Ahora bien, el problema de esto es que cuando el hombre cae, comienza a operar una ley llamada la ley del espíritu, la ley del pecado y de la muerte. Y comienza a operar esa ley en el hombre. Entonces el hombre es capaz de hacer el bien, pero al mismo tiempo ese bien lo lleva a producir un pecado en él.
lo lleva a que ese bien produzca en él orgullo. Ese bien produzca que él entienda que él es merecedor del favor de Dios por las obras que él hace. Y es que está operando la ley del pecado y de la muerte. Miren cómo opera esta ley, que aún haciendo el bien es capaz de llevarlo a pecar o a vivir en pecado, porque comienza a sentirse orgulloso de lo que está haciendo por Dios y para Dios. El hombre que hace el bien desde una naturaleza corrupta, desde una naturaleza caída, entonces quiere ser reconocido, quiere ser alabado, quiere ocupar los principales lugares en las congregaciones, en las reuniones. ¿Por qué? Por lo que está haciendo por Dios y para Dios. Entonces, por eso es que el hombre necesita a Cristo. ¿Para qué? Para que en la naturaleza de Cristo él pueda hacer el bien producto de la obra de Cristo en él. Entonces, ¿qué sucede? El hombre ha querido, desde que cayó, vestir su desnudez. Y esa desnudez es lo que demuestra Adán. Adán siempre estuvo desnudo en el huerto del Edén. Pero cuando él peca, él quiere vestirse. Y él quiere vestirse y hace un delantal con hoja de higuera. El asunto es que las hojas se secan. Y cuando esa hoja se secara, él iba a tener que buscar otra hoja para volverse a cubrir. ¿Cuál es el asunto? El asunto es que Dios entonces le hace una túnica completa de una piel. Dios estaba revelando una verdad, estaba revelando que la desnudez del hombre solamente puede cubrirla a Dios, solamente Dios puede cubrir esta desnudez. Entonces, ¿qué sucede? El árbol del conocimiento del bien y del mal te puede llevar a que tenga mucho conocimiento, te puede llevar a que sea un experto conociendo el bien y del mal. Y el asunto es que la transformación espiritual del hombre no es por tener conocimiento del bien y del mal. La transformación espiritual del hombre no se logra con ejercicios mentales, no se logra con hacer y dejar de hacer cosas, no se logra con tratar de ser una mejor persona. No es hacer buenas obras, lo cual tenemos que hacerla, pero no es lo que va a producir la transformación, no es cumplir rito. Y si nos damos cuenta, todo lo que he mencionado, la religión trata de llevarte a entender de que esta es la manera por la cual tú puedes tener una transformación espiritual. Ahora bien, la transformación del hombre solo se puede lograr por medio del conocimiento de la verdad. Conociendo la verdad. Existe lo que se llama la doble transición. Si nosotros nos damos cuenta, Adán transicionó o destransicionó de ser un hombre espiritual a ser un hombre carnal. Ahora en Cristo, el Señor quiere llevarnos de ser hombres naturales a ser hombres espirituales. ¿Para qué? Para que podamos tener una relación con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu, y de la manera que yo y ustedes pueden tener una relación con Dios es en términos espiritual, porque Dios es un espíritu. Entonces, en la centralidad del evangelio es traer la verdad, es que el hombre conozca la verdad, es que conozca lo que Dios se había propuesto hacer en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Es decir, el propósito eterno de Dios en Cristo. Esa es la verdad predominante en las Sagradas Escrituras. Esta es la verdad que tiene que dominar las Sagradas Escrituras y el conocimiento de cada creyente. Hay dos puntos importantes que nosotros tenemos que entender y saber como creyente
para tener una buena interpretación bíblica. En sí, la buena interpretación bíblica se puede llegar a tener por entender el propósito eterno. Pablo decía, leyendo lo que poder entender cuál era el propósito. Es decir, leyendo y que podamos entender. Para entender, el Espíritu de Dios tiene que liberarnos o libertarnos el espíritu de nuestra mente. ¿Para qué? Para que fluya la revelación de las Sagradas Escrituras. Para que fluya lo que Dios ha querido hacer, que es revelar el Hijo en nosotros, a nuestro espíritu, de que el Hijo sea conocido en términos espiritual. ¿Por qué? Porque el Hijo es un espíritu y entonces el Hijo se puede conocer en espíritu. Entonces, para nosotros conocer esa verdad, tenemos que hacer una buena división de las Sagradas Escrituras. Y la primera que debemos entender es el propósito eterno que Dios se había propuesto en sí mismo por el puro afecto de su voluntad, que ese propósito estaba en Cristo, ese propósito era Cristo. Ahora bien, tenemos también que entender lo que fue la caída y lo que es la recuperación que Dios hace por medio del sacrificio que Dios hizo en el jardín del Edén, haciendo referencia al sacrificio que iba a suceder en la cruz. Es decir, que esa recuperación, que es lo que llamamos salvación, la salvación entonces no es un fin en sí mismo, sino es un medio por el cual Dios recupera al hombre para el propósito eterno que estaba en Cristo. Es decir, que la salvación es un medio para recuperar al hombre para el propósito de Dios. Entonces, esto es lo que trae el Evangelio. Y esta Evangelio que Pablo explica y enseña es lo que nos va a dar el entendimiento y el conocimiento de la verdad. Pablo habla en Efesios 1, 13 y 14 y dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado por el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, que habiendo nosotros oído el Evangelio de verdad y habiendo creído en ese Evangelio, el Evangelio de salvación. Es decir, no es cualquier Evangelio, es el Evangelio de salvación. Y el Evangelio de salvación tiene en el centro una cruz, tiene en el centro Jesucristo. Es decir, que el Espíritu Santo no te garantiza que te va a sellar si tú crees otro evangelio. La garantía para esto es creer en el Evangelio de Dios en Cristo, el Evangelio de salvación, el Evangelio que es de Dios acerca de su Hijo Jesucristo. Ahora bien, cada vez que Dios habla verdad, pero Dios no tiene que hacer un ejercicio mental para hablar verdad. Dios no tiene que practicarlo. Dios habla verdad porque esa es su naturaleza. La verdad que Dios habla es la manifestación de lo que Él es, que esa es su naturaleza. Él es verdadero. Ahora bien, algo es verdadero cuando lo que lo hace verdadero es que lo que Él dice es conforme a lo que Él piensa, y lo que Él piensa es conforme a su naturaleza. Es decir, que eso es lo que hace verdadero. Por eso en Dios no hay variación. Lo que Dios dijo en el principio lo mantiene. Ahora bien, la verdad que Dios ha querido revelar en las Sagradas Escrituras es la verdad que está en Cristo. Jesucristo es la verdad hecho hombre. Es decir, Jesús decía: yo soy la verdad. Esto tenía un poder espiritual cuando Él decía: yo soy la verdad. Es decir, que el que quería entender la verdad y conocer la verdad tenía que ir a Él. Jesús está diciendo, cuando Él dice: yo soy la verdad, Él está diciendo: todo lo que ustedes han vivido, todo lo que ustedes han visto, en sí era algo transitorio. Él está hablando a los judíos, y los judíos tenían una relación con Dios por medio de la ley, por medio a lo que establecía la ley, pero la ley era tipo y sombra y figura de Jesucristo. Hebreo lo habla de que la ley era tipo y sombra de Jesucristo, es decir,
que la ley en sí era una verdad histórica ahora mismo, pero no es una verdad presente. La verdad presente y la verdad eterna es la verdad de Dios en Cristo. Ahora bien, esta verdad tiene que establecerse en nuestros corazones. Como ver a Jesucristo como nuestra verdad, como nuestra propia verdad. Si la realidad nuestra es Jesucristo y la verdad nuestra es Jesucristo. Cuando Juan capítulo 1 dice que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, eso es una verdad. Y cuando yo creo en esa verdad tiene que hacerse vida a mi espíritu, tiene que hacerse vida en mi corazón. Y basado en esa verdad es la que yo tengo que caminar, de que la vida de Dios está en Él y que la verdad de Dios está en Él. Es decir, que esa vida y esa luz son inseparables. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Es decir, que cuando esa vida llega a nuestro espíritu, cuando la vida de Cristo, la vida Zoe, llega a nuestro espíritu, entonces no solamente tenemos vida, sino también tenemos luz. Y es la luz que viene a alumbrar nuestro entendimiento y viene a sacar las tinieblas que hay en vuestros corazones. Ahora bien, en Efesio, Pablo habla que no solamente nosotros estábamos en tinieblas, sino que éramos tinieblas. Cuando dice eso, es que las tinieblas, cuando nosotros caminábamos, también caminaban las tinieblas. Donde nosotros llegábamos, llegaban las tinieblas. Pero ahora nosotros hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Y es un reino de luz. Y es una luz que opera en vuestros corazones, desde nuestro espíritu, alumbrando nuestros corazones, iluminando nuestro entendimiento. Pero entonces ahora nosotros tenemos que ser lo contrario de lo que éramos. Si nosotros cuando estábamos en el mundo éramos tinieblas, no solamente andábamos en tinieblas, sino que también éramos tinieblas. Ahora que estamos en Cristo, no solamente estamos en luz, sino que también debemos ser luz. Es decir, cuando lleguemos a un lugar, llega la luz de Dios por medio de nosotros, porque ahora somos los portadores de esa vida, que es la vida de Dios. La palabra enseña que por medio a la fe en Jesucristo hemos sido hechos participantes de la naturaleza divina. Escúcheme eso, participantes de la naturaleza divina. Adán no tuvo ese privilegio de ser participante de la naturaleza divina. Adán era alma viviente y era una clase de vida para vivir en la tierra, era una clase de vida administrada por el alma. Pero esa vida en términos espiritual no tenía el pleno conocimiento de lo que era la vida de Dios o de lo que era Dios. Si nos damos cuenta, a Adán, y cuando hablo de Adán hablo del hombre y la mujer, porque en el principio los dos se llamaban Adán. Eva es el nombre de la caída. Se le pone el nombre de Eva después de la caída, pero antes de la caída los dos se llamaban Adán. Pero Adán no era participante de la naturaleza divina. Nosotros sí, porque ahora tenemos la vida de Cristo y la tenemos en el Espíritu. Ahora bien, nosotros somos participantes de esa vida. Ahora bien, nadie puede ser participante de la naturaleza divina si antes no es participante de su muerte. Es decir, que la muerte de Cristo sea la que gobierne nuestra alma, que gobierne nuestra voluntad, que gobierne nuestras acciones, que gobierne nuestros pensamientos. Es decir, morir para nosotros, ya no vivir para nosotros, sino vivir para Él. Entonces, ¿qué sucede? Si nos damos cuenta, lo que Jesús hace en Getsemaní es entregar su voluntad. En el Gólgota entrega el cuerpo. Si ese es el orden es que lo primero que yo debo entregar es mi voluntad. Y entregar mi voluntad ya no es vivir para mí, sino vivir para Él, vivir para su gloria, vivir para que nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea glorificado, que su nombre sea exaltado, que todo lo que hagamos sea para glorificarlo a Él, que nuestro cambio de conducta y nuestra transformación sea para que Él sea glorificado, para que Él sea exaltado. Ahora bien, existe lo que se llama una transición que debemos hacer todos nosotros, y es pasar de lo posicional a lo experimental. ¿Por qué? Porque si nosotros nos damos cuenta, lo que ha sucedido en la dispensación de la gracia después de la cruz es que Dios cambió un pacto. Ya hay un nuevo pacto, hay un nuevo hombre,
hay una nueva naturaleza, una nueva vida. Está la vida de Dios en Cristo manifestada ahora en un cuerpo físico, que es la iglesia. Antes no se manifestaba así. Pero ¿qué sucede? Una de las cosas es que nosotros tenemos que entender estas partes bien importantes. Y es lo que Pablo le hace entender cuando explica Romanos 6, 3 y 4. ¿Por qué? Porque cuando Pablo explicaba el Evangelio de la gracia de Dios en Cristo, mucha gente entendía que Pablo estaba diciendo que por ser un nuevo pacto y que porque la gracia de Dios se había manifestado y que la gracia de Dios cubre todos los pecados, entonces muchos entendían de que la gracia es una licencia para pecar. Entonces Romanos capítulo 6 es una respuesta a ese pensamiento y a una acusación que se le hace a Pablo, que está explicada en Romanos capítulo 3. Por eso el capítulo 6 empieza: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunda? En ninguna manera. ¿Por qué? Porque la gracia, aunque donde abunda el pecado, sobreabundó la gracia, pero la gracia no es una licencia para pecar, ni te invita a pecar. Al contrario, el poder de la gracia es para dejar de pecar. Sí, por eso que en Romanos capítulo 8 dice: no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. No los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, que ahora entra otra ley, que es la ley del Espíritu de vida en Cristo, que tiene una operación en mi espíritu y es de libertar mi espíritu, el espíritu de mi mente y el espíritu de la mente, que están alojados por espíritu de maldad para guiar nuestros pensamientos y nuestras acciones. Entonces, cada vez que Dios habla verdad es para libertarnos del poder del pecado y de la muerte que opera en el espíritu y de los espíritus que opera en nuestra mente. Entonces, ¿qué sucede? Aunque ya eso sucedió, ya para Dios eso sucedió. Ahora bien, ¿qué nosotros debemos hacer? Bueno, experimentar lo que ya sucedió. Entonces, ¿qué sucede? Y es lo que Pablo explica en Romanos 6, 3 y 4. Dice: ¿o no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Es decir, está hablando del bautismo en el cuerpo de Cristo. Está hablando de que cuando nacimos de nuevo, cuando creímos, fuimos bautizados en el cuerpo de Cristo. Fuimos injertados al cuerpo de Cristo. Entonces, en términos espiritual, ya nosotros estamos en Él. Y por eso en el 4 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es decir, que ahora nosotros podemos andar en vida nueva porque sucedió algo en la cruz, porque sucedió algo en la sepultura, porque sucedió algo en la resurrección. Es decir, esto ya sucedió. Ahora eso debe experimentarlo mi corazón. Mi corazón debe experimentar una muerte, el muerte al yo. Debe experimentar todo lo que pertenece al viejo hombre, a Adán, y ser sepultado. ¿Por qué? Porque todo aquello que muere tiene que ser sepultado para que no se vea. Si aquello que se está manifestando en nuestra vida, que es producto de la naturaleza caída, es porque no ha sido sepultado. Es decir, que todavía está vivo. Si cualquier condición de pecado que nosotros tengamos o que manifestemos, es que no la hemos sepultado. Es que en esa área no hemos recibido la libertad del espíritu, todavía seguimos esclavos. Pero Cristo vino a libertarnos, trajo libertad a nuestro espíritu para que nosotros podamos andar en vida nueva. Entonces, ¿cómo transicionamos? ¿Cómo transicionamos de lo posicional a lo experimental? Creyendo en la verdad, escuchando verdad, hablando verdad. Es decir, creer en esa verdad. ¿Por qué? Porque la verdad de Dios que está en Cristo es la verdad que va a purificar nuestra alma. Primera de Pedro 1, 22, 24 dice: habiendo purificado vuestra alma por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados los unos a los otros, entrañablemente de corazón puro, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es decir, que lo que va a hacer que haya un nuevo nacimiento es creer en la verdad. Lo que va a hacer de que haya una naturaleza
corrupta que va desapareciendo y una naturaleza incorruptible que se va formando es creer en la verdad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nacimos de nuevo, el Espíritu de Dios vino a morar en nuestro espíritu. Y eso es lo que se llama regeneración de espíritu. En esta regeneración de espíritu, el espíritu es hecho perfecto. El espíritu es hecho perfecto en santidad, es hecho perfecto en bondad, en misericordia, en amor. Ahora bien, si el espíritu, y eso sucedió en mi espíritu, pero ahora mi alma, nuestra alma, que es imperfecta, debe ser purificada. Ahora entonces, el Espíritu de Dios lo que va a hacer es que por medio de la verdad va a ir purificando nuestra alma. Por medio de obedecer la verdad, el alma va a ser purificada. Esta verdad produce una nueva naturaleza. Y en esta naturaleza es que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Sí, todo lo que Dios quiere de nosotros, Él mismo tiene que producirlo. Existe lo que se llama la naturaleza de lo que Dios recibe. La naturaleza de lo que Dios recibe tiene que ser producido por Él. Y entonces todo lo que Él va a recibir es producto de la nueva vida en Cristo. Mi propia obediencia es producto de la nueva vida en Cristo. Es decir, la obediencia que Dios recibe es la obediencia que es producto de haber nacido de nuevo y de la obediencia de lo que Él pone en nosotros, en el querer como el hacer, de su buena voluntad en la naturaleza de Cristo. Y en esa naturaleza es que nosotros podemos ofrecerle algo a Él, porque Él lo produjo en nosotros. Y Él lo recibe porque es producto de Él mismo. Entonces, ¿qué sucede? La gracia de Dios es que lo hace. Nuestro compromiso es creer en el Hijo, creer que todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho en el Hijo. Creer y conocer esa verdad. Y esa verdad es la verdad que está en el Hijo. Esa es la verdad que te va a hacer libre. Es la verdad que te va a transformar. Es la verdad que va a permitir que tú puedas servirle a Dios, que tú puedas glorificarlo a Él, que tú puedas adorarlo, que tú puedas vivir para Él. Porque es por medio de la verdad que el Espíritu de Dios va a operar y va a hacer la transformación y va a formar la imagen de Cristo en cada uno de nosotros. La palabra enseña que así mismo como hemos llevado la imagen del terrenal, de esa misma manera llevaremos la imagen del celestial. Pero para llevar la imagen del celestial tiene que ser por medio del conocimiento de la verdad. Porque lo que nos llevó a tener una imagen del terrenal, que es un hombre caído, es haber creído en la mentira. Entonces ahora por medio de la verdad vamos a llevar la imagen del celestial. La imagen del celestial es la imagen de Cristo que Dios quiere formar en todos y cada uno de nosotros para que podamos servirle, para que podamos vivir para Él, para que podamos vivir una vida conforme a lo que Él ha establecido y vivir una vida conforme a los mandamientos y los preceptos que Él ha establecido. Al punto que nosotros no vamos a vivir una vida de cumplir reglas y mandamientos para alcanzar su favor, sino vamos a cumplir los mandamientos y las reglas porque es una nueva naturaleza que va a amar todo lo que Dios ama. Va a querer hacer las cosas en amor, porque la obediencia es un fruto de la nueva vida en Cristo. La obediencia es el fruto de conocerlo a Él. La obediencia es el fruto del amor. El obedecer, cuando se obedece por amor, es un deleite. Lo voy a repetir. El obedecer, cuando se obedece por amor, es un deleite. Y eso es lo que Dios quiere, producir deleite en nosotros. Y que disfrutemos de su amor. Y a medida que vayamos conociendo de su amor en términos espiritual, en esa misma medida vamos a manifestar esa obediencia como un fruto. Sí, esa es la obediencia que Dios recibe. La obediencia que Dios recibe es la obediencia que es el fruto de la nueva vida en Cristo. ¿Por qué? Porque usted puede ser obediente por cumplir leyes, ritos, reglas. Y el asunto es que no es producto de una nueva vida en Cristo, es producto de una imposición de la gente, o de un ministro, de alguien que le impuso algo que usted debe cumplir para cumplir con la justicia de Dios. Entonces, el problema es que
Cuando tú cumple ritos, reglas, ceremonia, todo eso, cuando tú lo haces para alcanzar el favor de Dios, el problema es que tú estás descansando en tu propia justicia. Tú estás descansando en lo que tú haces para Dios. Entonces, en lo que tú haces para Dios, te lleva a sentir orgullo. Entonces, Pablo dice que él no descansaba en su propia justicia, que por la ley, sino en la justicia de Dios, que es por la fe, y en la fe en Jesucristo. Entonces, esa justicia que es por la fe es la que produce en nosotros la obra del Espíritu a guiarnos a esa verdad. Porque es un producto de la justicia de Él en nosotros. Y en esa justicia, que es la de Él, es la que nosotros podemos obedecer y vivir y andar en nueva vida. Es decir, que de ahora en adelante lo que debemos hacer es seguir pidiéndole a Dios que nos dé revelación de su Hijo. Que la gracia de Dios fluya libremente a tu favor. Dios te bendiga y nos vemos mañana.